Mis padres me entregaron al diablo. Es una espeluznante y terrorífica historia que fue escrita por Johnny Ospino, basada en hechos ocurridos en un pueblo en México. Lo que yo les voy a contar ahora no es más que la prueba de que no necesité morirme para terminar viviendo en un infierno. Puedo decirles con certeza que desde que yo nací el diablo codició mi alma, y hasta la fecha sigue esperando por ella. No quiero darle ese placer, pero siento que poco a poco las fuerzas se me están acabando. No he perdido la fe en Dios ni por un segundo. Confío en que sabrá que no escogí esa vida y tendrá misericordia de mí. Mi nombre es Cristian Ramírez y esta es mi historia. Para que puedan entenderla perfectamente, debo relatar lo que sucedió cuando yo aún no había nacido. En la época en la que mis padres recién se fueron a vivir juntos y mi madre me llevaba en su vientre. A pesar de que se amaban mucho y eran el uno para el otro, pasaban por un momento muy terrible. Para empezar, todo fue de mal en peor. Desde el momento en que se mudaron juntos, los padres de mi madre se enteraron de que ella estaba embarazada y le echaron. Esa responsabilidad cayó evidentemente sobre los hombros de mi viejo. Pero al mes lo despidieron del rancho donde trabajaba por problemas con el dueño y su esposa. Rumores dicen que era un poco sinvergüenza, pero nadie lo confirmó. Ni siquiera mis abuelos dieron veracidad de eso. Tal vez solo lo echaron y usaron esa difamación como una excusa. Al tercer mes de embarazo, la desesperación se apoderaba de ellos. Dependían de la caridad de mi abuelo, el padre de mi padre. Pero mi viejo necesitaba conseguir un empleo rápido para que demostrara que una familia no le iba a quedar grande. Esos malos momentos pronto dieron origen a una depresión que escondió de todos. Se tragaba todo el caos que había en su mente para no preocupar a nadie, y pronto comenzó a considerar prácticas no tan morales ni éticas para poder tener un poco de sustento. En una ocasión confesó que quería ser parte de un grupo criminal para que a mi madre le enviaran una mensualidad. Así le tocara a él ser un criminal también. Mi familia no se lo permitió, y por fortuna, obtuvo un puesto de trabajo en un taller de bicicletas. No ganaba mucho, pero de algo servía ese dinero que entraba. Mi abuelo seguía siendo de mucha ayuda, hasta que repentinamente perdió la vida. Falleció debido a un paro respiratorio que le dio mientras trabajaba en un rancho, de los mejores que podía haber en la región. Se decía que el dueño era un hombre de la mafia y que por eso le pagaban muy bien a los trabajadores. A raíz de eso llegaron los problemas. Los patrones de mi abuelo le dieron buen dinero a mi abuela por la pérdida, pero ella no tenía intenciones de ayudar a mi padre. Siempre lo trató muy mal, y le recordaba que si no hacía nada entonces yo me moriría de hambre, o incluso antes de que naciera. Al final encontraron más apoyo en la familia de mi madre, y papá consiguió un mejor trabajo donde logró mantener la situación estable hasta mi nacimiento. El problema fue que nací con problemas respiratorios, y los médicos decían que como mucho, me quedaban solo 2 meses de vida. Eso fue algo muy duro. Ninguno de los dos me querían perder y fue cuando les llegó la oportunidad de salvarme. Pero no de la manera en la que se lo esperaban. Un día, se presentó en la casa un hombre delgado, moreno, con un traje, a decirles que él podía quitarme todos mis problemas respiratorios y darme larga vida. Pero a cambio debían estar de acuerdo de que al momento de mi muerte, se llevaría mi alma al infierno. Según me contaron, mis padres dedujeron que ese hombre era el diablo. Lo rechazaron sin pensarlo, pero cuando me veían la dificultad para respirar, lo fueron considerando. Un mes después ya era inminente que en cualquier noche dejaría de vivir, y entonces aceptaron el trato con aquel hombre extraño. En solo días mis pulmones estaban completamente sanos. Casi no lloraba y era muy alegre. En el pueblo todos decían que era un milagro, pero no tenían idea de la historia que se ocultaba detrás de todo eso. Mis padres fueron víctimas de sucesos paranormales en la casa donde vivían. Las cosas se movían por las noches y escuchaban espectros del infierno, que se burlaban de ellos mientras se acostaban a mi lado. Algunas voces susurraban las cosas que me harían en el infierno, cuando mi alma estuviera ahí. Eso les partía el alma, y poco a poco se fueron arrepintiendo del pacto que hicieron, pero ya era muy tarde. Algunos dirán que eso fue por una medida desesperada,
en la que me querían salvar, pero les hubiera agradecido con todo el corazón que me dejaran morir en esa época. El primero en perder la vida fue mi padre. Intentó combatir a los espectros con cruces, oraciones, una Biblia, agua bendita y demás. Jamás perdió la fe, pero eso no lo salvó. Lo agredieron de una manera muy cruel en la madrugada hasta que dejó de respirar. Mi madre observó todo con sus propios ojos. Lo escuchó agonizar y sus gritos no los escuchaba nadie porque el cielo se quería caer esa noche. Una fuerte lluvia inundaba las calles del pueblo. La gente se vino a enterar por la mañana, y según me contaron, yo no me desperté sin importar el ruido de lo que sucedía. Fue en ese momento en que mi madre decidió contarle todo a mi abuela, el pacto, la verdadera causa de muerte de mi padre y todo. Ella quedó muy decepcionada, pero también paniqueada. Sabía que si eso le sucedió a mi viejo, entonces a ella también podría pasarle. Así que quedaron en que cuando yo tuviera suficiente edad, alguna que sobreviviera me contaría lo que realmente pasó poco después de mi nacimiento. Al final mi madre fue quien no logró quedarse para verme crecer. Un mes después fue encontrada sin vida en la cama. Yo lloraba a su lado. En el cuello tenía marcas de estrangulamiento, pero nunca hallaron al responsable. Cuando escuché lo que hicieron me quedó más que claro quién fue el autor de semejante tragedia que provocó que yo me convirtiera en un huérfano. Ahora quiero contarles cómo fue que poco a poco fui descubriendo que las cosas que me pasaban y las que veía no eran normales. A partir de los 8 años comencé a ver personas con aspecto esquelético, como con deshidratación y desnutrición exagerada, caminando por las calles persiguiendo a cualquiera. Como yo vivía con mi abuela, le decía lo que mis ojos me mostraban, pero solo me respondía que lo ignorara. Al final terminé creyendo que era gente disfrazada, pero algo me decía que lo mejor era no comentarlo con nadie. A los días mi propia abuela me dio el mismo consejo y lo acaté perfectamente. Para cuando cumplí 10 años comencé a recibir visitas de un hombre delgado y moreno que vestía un traje elegante. Sí, era el mismo que le quitó la vida a mis padres, pero en ese entonces yo no sabía nada. Entraba a mi cuarto por las noches y se sentaba en la cama, diciéndome que durmiera tranquilo, que no me haría daño. Me mostraba que podía atravesar paredes y en una ocasión desvivió a un perro de la calle con tan solo tocarlo. Yo vi la escena desde la ventana. A las pocas semanas llegó diciéndome que a mí solo me quedaban 5 días de vida. Me aterró mucho y me manipuló. Era un niño después de todo. 4 días después apareció y me dijo que había una manera de salvarme. Solo tenía que darle el nombre de una persona y moriría en mi lugar. Así me salvaría y tendría muchos años de vida. Terminé mencionando a un profesor que no me agradaba tanto, y 2 días después nos dieron la noticia de que éste murió. Jamás dije nada sobre eso, mucho menos a mi abuela. Sentía que me juzgarían por ello, pero me sentía mejor al saber que viviría por mucho más tiempo. Con el paso de los años me comenzó a hacer muy mal el fallecimiento de ese profesor. Era solo un niño y ya tenía una gran cantidad de pensamientos en mi mente que no le podía contar a nadie. Aquel señor no dejaba de aparecer, y en un momento de desesperación le conté a mi abuela sobre sus visitas, omitiendo lo del maestro. Fue a los 15 años que me enteré del pacto que mis padres hicieron con el diablo. Ella misma me lo contó porque sentía que después ya no iba a tener ni las fuerzas ni el valor. Ahí tuve más o menos una idea de por qué veía y me pasaban esa clase de cosas sin haberlas provocado de alguna manera. Para cuando ese señor delgado volvió a aparecer en mi cuarto, lo hizo con una sonrisa burlona. Caminaba por toda la habitación mientras me miraba como si fuese un chiste para él. Cuando terminó se acercó para preguntarme qué se sentía que mi alma no me perteneciera, sino que fuera suya. No tuve palabras para responderle. Apreté las sábanas con fuerza y me cubría de pies a cabeza. Al rato me preguntó si me acordaba de aquel profesor al que le quitó la vida debido a que se lo mencioné. Como no le respondí, siguió hablando hasta confesar que todo había sido una mentira. No me quedaban 5 días de vida. Solo me lo dijo para manipularme y lograr que me sintiera culpable por el fallecimiento de otra persona.
Comencé a llorar sin parar. Quería que se largara de mi cuarto y no regresara. Tenía delante de mí al culpable del final de mis padres, y ni siquiera podía hacerle nada. Pasaron un par de minutos cuando entonces moderó el tono de su voz. Se sentó en la cama y me dijo que me quería contar algo. Me quité la sábana del rostro y lo miré con todo el cuerpo temblándome. Me reveló que como ya sabía lo que pasaba y quién era él, entonces era momento de que tuviera compañeros de cuarto. De repente se abrió la puerta de mi cuarto y entró una mujer con una larga cabellera que le cubría el rostro, vistiendo un vestido blanco que arrastraba al acercarse. Ella misma se lo hizo a un lado para mostrarme que carecía de piernas, y por una extraña razón se mantenía levitando. Era un espectro del infierno, uno que según ese señor Delgado vería todas las noches a partir de ese momento. Se puso de pie y dijo que mi otro compañero me lo presentaría el día siguiente, y al otro el día después de ese. La mujer caminaba de un lado para otro sin intención de marcharse. Tuve que buscar refugio nuevamente en mis sábanas, y no se fue hasta que salió el sol. No dormí nada y de ese modo tuve que irme al colegio para no faltar. Al regresar descansé toda la tarde, preparándome para lo que venía por la noche. Tenía miedo de lo que vería, y no podía decir nada porque el señor Delgado me amenazó, alegando a que ese era nuestro pequeño secreto. Mi abuela debía ser consciente de las cosas que me podrían estar pasando, pero la realidad era que ella tampoco podía hacer nada para ayudarme. Los culpables de todo fueron mis padres al entregar mi alma cuando yo era un bebé, y ni siquiera estaban ahí para al menos defenderme. El mal se encargó de eso. Finalmente llegó la noche. Debían ser como a las 11 cuando ese señor, o mejor dicho, el diablo mismo se apareció. Se acercó a mi oído y me susurró que tuviera cuidado. Después de eso desapareció en medio de la oscuridad de uno de los rincones del cuarto, y me quedé ahí aterrado esperando que apareciera el siguiente espectro. La mujer estaba al lado de la puerta quieta sin hacer nada. De pronto comenzó a darme mucho sueño. La vista pesaba y cabeceaba, pero me hacía el fuerte para no caer rendido. Al final lo hice, y me despertó a los pocos minutos el llanto de un bebé, que reposaba justo delante del closet en el piso. El pequeño me daba la espalda, y al verlo me puse de pie de inmediato para acercarme. Estaba casi nada de cargarlo cuando me sorprendió la voz del diablo diciéndome que ni siquiera él se atrevería a tocarlo. Me detuve inmediatamente, y comprendí que era el segundo espectro que venía para atormentarme. Me aparté y regresé a la cama, pasando una peor noche que la anterior. No dejé de llorar, ni siquiera cuando salió el sol. Mi abuela me encontró así cuando me preguntó qué me pasaba. No le respondí nada. Estaba furioso con todo y con todos. Mi vida era desgraciada por algo que no decidí, y eso me frustraba. El tercer espectro fue igual de aterrador que los otros dos, pero con una diferencia. Ese sí me hablaba. Se trataba de una chica que tenía un objeto filoso en su pecho. Se la pasaba por el cuarto agonizando y diciéndome que por favor la ayudara. El diablo no me decía nada, pero yo sabía que si era peligroso cargar al bebé, del mismo modo debía hacerlo ayudarla a ella. A esa corta edad tuve que comprender que no eran humanos los que me visitaban, sino espectros del infierno. En ese momento no los llamaba así, sino que les decía fantasmas solamente. Después de una semana de padecer con esos espectros, apareció el diablo burlándose, solo para preguntarme si quería que eso se acabara. Me tuvo en sus manos en cuanto me dijo que había una manera en que yo podía deshacer el pacto que mis padres hicieron con él, y así mi alma volvería a ser mía. Le dije que sí me interesaba, y reveló que para ello yo debía darle 3 almas inocentes a cambio, y que había muchas maneras de lograrlo. Era muy evidente a lo que se refería, y de entrada le dije que no. El tiempo fue pasando. El diablo no dejaba de aparecerse de repente, y en una ocasión me enseñó a inducir en un pacto satánico a otra persona. No quiero revelar detalles sobre cómo fue que terminé recibiendo lecciones de ese ser siniestro. Sin embargo, le seguía diciendo que no sobre darles almas de personas inocentes. Así pasaron 3 años en donde esos espectros del infierno no dejaban de atormentarme.
Cuando cumplí 18 años me dije a mí mismo que esa no era la vida que yo quería, y terminé cayendo en el juego del señor Delgado. Pasé días pensando en quiénes podrían ser esas personas a las que engañaría para que entregaran su alma, hasta que finalmente me decidí por una. Era una menor de 15 años que aún estudiaba en el colegio. Me hice su amigo y la manipulaba día a día hasta que llegó el momento en que le hablé del pacto. Lo hice de una manera tan sutil y perfecta, que dijo que sí entregaría su alma a cambio de mi amor. Ella no dimensionaba las consecuencias que eso traería, ni tenía manera de saber que daría su alma sin recibir nada a cambio. Eso de mi amor solo fue un simple cuento para persuadirla. Mi plan era hacerle una maldición también para que me olvidara y así no verme involucrado en eso. Pasaron noches en las que el diablo me decía que yo era tan malvado como él, y aunque lloraba no podía negar que tenía razón. Era una chica inocente, no merecía nada de lo que estaba a punto de pasarle. El ritual se llevó a cabo en el monte. Lo hice siguiendo todas las enseñanzas del señor Delgado, y terminamos después de casi 1 hora estando ahí. Cuando se desmayó llevé a cabo la maldición haciendo que se bebiera un líquido que yo mismo preparé. Despertó desorientada, pero logró regresar al pueblo por sí sola. Esa misma noche uno de los 3 espectros desapareció. El bebé que lloraba. Era menos ruido cuando me fuera a dormir, y fue cuando comencé a tener esperanzas de que sí podía tener una vida normal. El diablo me alentaba y me daba ánimos de que solo me faltaba conseguir 2 personas más, para que nos despidiéramos para siempre. No era la manera que hubiera preferido, pero era la única. Pasó una semana en la que veía a esa niña por la calle y no me reconocía. Era un completo desconocido para ella. Tanto el ritual como la maldición fueron un completo éxito. Pero pronto sucedió algo que me hizo desistir de la idea de seguir en eso. Fue después de un mes. Ya tenía candidatos para llevar a cabo los 2 rituales que me hacían falta. Y de repente me dieron una noticia que me dejó helado, con la piel erizada y el cuerpo tembloroso. La niña de 15 años desvivió a 3 miembros de su familia mientras estos dormían. Cuando la encontraron gritaba que ya no aguantaba más, que veía cosas por las noches y esa era la única manera de librarse de eso. Inmediatamente supe lo que estaba pasando. El diablo debió haberle propuesto el mismo trato que a mí, pero de seguro la martirizó peor o no pudo resistir tanto. Las autoridades hicieron lo suyo, y nunca supimos a dónde fue a parar esa chica. Eso me hizo sentir peor que el fallecimiento del maestro, y de inmediato desistí de la idea de acabar con las otras personas. Han pasado varios años de esto. Mi abuela falleció, y aún sigo viendo a esos espectros por las noches. En cuanto al diablo, pues de vez en cuando me visita, intentando hacer que le entregue las 2 almas restantes, pero la realidad es que me he acostumbrado a vivir con esos entes del infierno. Suena feo y turbio, lo sé, pero fue la vida que me tocó, o al menos la que me dieron mis padres.